Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permites estar otro martes aquí reunidos para estudiar tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien habla a través del pastor y llegue a cada uno de nosotros el mensaje que tú nos quieres llegar. Con cada uno de los enfermos que tenemos en el grupo, gracias, Señor. No te lo pedimos por los médicos y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Annalise. Bueno, hoy tenemos de repaso la Santa Cena. La Santa Cena. Bueno, sabéis que la Iglesia Adventista, antes de lo que es la comunión o de la Santa Cena, hacemos el lavamiento de pies. Os quiero decir que la mayoría de las iglesias evangélicas no hacen el lavamiento de pies. No me atrevo a decir que son los adventistas porque tampoco lo sé, pero son pocas las iglesias que hacen el lavamiento de pies antes de la Santa Cena. ¿Por qué nosotros nos lavamos los pies antes de la Santa Cena? Venga, Juan. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Siguiente. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cuál es el motivo de que nosotros nos lavemos los pies? Pues justamente el texto que hemos leído. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El lavamiento de pies, cuando Jesús lo pone y lo manda, es porque es muy necesario. Tiene una pedagogía muy interesante y es el rito de la humildad. Sabéis que hoy lavarse los pies unos a otros, la verdad es que no supone ningún problema, pero pensad en el momento en el que Jesús lo instaura, donde los estatus sociales están muy marcados. En la Iglesia conviven los siervos y los esclavos con los señores y los magnates, la gente, me refiero, pudiente, ricos e importantes. Y uno de los problemas es que cuando hacían la Santa Cena, claro, tú imagínate que un señor lavase los pies a un siervo. O sea, es que eso era muy fuerte. Y por eso Jesús llegó a decir que ya no hay siervo ni libre, hombre ni mujer, gentil ni judíos. Es decir, lo que Jesús intentaba decir es que el cristianismo rompe todas las barreras que los hombres hemos creado. Y para entender lo que es la Santa Cena, ¿qué es lo que necesitamos? Tener humildad. Todas las categorías que hacemos entre los hombres, yo soy más inteligente que tú, yo canto mejor que tú, yo predico mejor que tú, yo estoy más preparado que tú, yo hago mejor la obra misionera que tú. Todo eso demuestra la inmadurez, la falta de humildad. Porque cuando hacemos las cosas, no las hacemos para demostrar que somos más que, sino que somos servidores de. Y entonces en la Santa Cena nosotros recordamos lo que somos. Por eso este primer paso antes de celebrar lo que es la Santa Cena es tan importante. Recordar que nosotros no somos nadie, que estamos un poco dependientes de la misericordia de Dios. Y entonces todo encaja. El cristianismo encaja, el mensaje evangélico encaja, pero dentro del orgullo no encaja nada. En la Santa Cena utilizamos dos símbolos, el pan y el vino o el mosto. Entonces, ¿por qué los utilizamos como símbolos? Bueno, primero el pan representa, es un símbolo al cuerpo de Cristo, y el mosto representa la sangre de Cristo. La pregunta es por qué tenemos que utilizar dos símbolos que en cierta forma podrían unirse en uno. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el pan,
el pan que representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo tiene sangre. O sea que podríamos utilizar solamente un símbolo y con eso sería suficiente para representar todo lo que queramos. Sin embargo, en la Santa Cena se separan los dos símbolos, las dos partes, que es el cuerpo y la sangre, por un motivo. Y es que para la salvación necesitamos que Jesús haga dos cosas por nosotros. Fijaos, por un lado, Jesús tiene que ser nuestro sustituto. Y por otro lado, Jesús tiene que limpiarnos de nuestros pecados. Por eso, el cuerpo. Vamos a ver el texto, que lee el siguiente. José Miguel. No, soy yo, ¿no? Rosa, sí. Sí. Rosa. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, fijaros que aquí se habla de un sustituto. Es decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, nosotros pecadores tenemos que morir, Jesús que no pecó merece la vida y se produce una sustitución. Entonces, la muerte o el pan representa el cuerpo muerto de Cristo que se ofrece en nuestro lugar, la muerte de Él. Pero ahora vamos a ver el siguiente texto. Derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Quiere decir que la muerte va por un lado como una muerte sustitutiva y la sangre es en realidad la que nos limpia del pecado. Así que son dos cosas que tienen que ir juntas y debemos entender que es así. Por eso cuando se ofrecía un sacrificio no solamente se mataba al animal, sino que se le sacaba la sangre y esa sangre servía para producir el perdón de los pecados. Entonces aquí tenemos Jesús como nuestro sustituto y Jesús como aquel que nos limpia nuestros pecados, porque si no, la sustitución no es suficiente. Así que no es suficiente que el Señor diga, mira, yo ocupo su lugar y que ellos ocupen el mío. No, nosotros somos pecadores. Entonces, para ocupar el lugar de Jesús hay que hacer otra cosa. Tiene que limpiarnos nuestros pecados. Y entonces sí, entonces se puede, la sustitución es posible porque nosotros no tenemos pecado ya. ¿Por qué el pan que tomamos es sin levadura y el vino es sin alcohol? En este caso es mosto. ¿Por qué? Porque normalmente los dos símbolos representan a Cristo y Cristo es perfecto. Por eso los símbolos que le representen tienen que ser perfectos. Y en realidad, tanto la levadura como el fermento, el alcohol, son los símbolos de pecado. Es decir, no le representan bien porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el fermento, sea levadura o sea en el mosto, representa el pecado. Vamos a verlo. Venga, que lea el siguiente. Emilio. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Bueno, fijaos que la Santa Cena tiene como origen una fiesta judía que es la Pascua. Y en la Pascua, al día siguiente, porque primero la celebración, pero luego comenzaba la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Y fijaos, esos 7 días había que tomar el pan sin levadura. ¿Y por qué? Porque la levadura, el fermento representa el pecado, hasta el punto que si el pan se comía con levadura, era cortado de Israel, es decir, dejaba de pertenecer al pueblo de Dios. El significado de la Santa Cena. Fijaos que siempre que participemos de la Santa Cena, tenemos que pensar en 3 cosas. Una cosa que está en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro. En el pasado, tenemos que recordar, o la Santa Cena nos recuerda un sacrificio. Cristo muere en nuestro lugar. Y si muere en nuestro lugar, ¿eso qué quiere decir? Que yo soy un pecador. Por eso es bueno comenzar antes de hacer la Santa Cena, comenzar por el rito de lavamiento de pies, que es el rito de la humildad. El humilde es capaz de aceptar que es pecador. El orgulloso
nunca reconocerá su pecado. Por eso la gente que no cree en Dios, si tú le dices que es un pecador, te van a decir, ¿y por qué? Entonces, todos estamos llenos de orgullo. Los cristianos hemos aprendido a someternos para que ese orgullo vaya decreciendo con la ayuda de Dios, ¿no? Y vamos creciendo en humildad y decreciendo en orgullo. Pero aquel que no luche contra el orgullo está lleno de orgullo, y el orgullo no nos deja ver que somos pecadores. Por eso el lavamiento de pies nos recuerda a los creyentes que somos pecadores, que estamos sujetos a la misericordia de Dios, que no tenemos ningún derecho, que no somos más que nadie, aunque tengamos dones muy preciados. En relación con el presente, la Santa Cena nos recuerda otra cosa muy importante, la comunión, es decir, llevarnos bien con todos. Pablo llegó a decir, si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y Pablo se daba cuenta de si es posible, porque no siempre es posible estar en paz con todos. Porque tú puedes pedirle perdón a una persona, oye, lo siento y tal, sin embargo no te perdona y no quiere ya verte ni hablar contigo. ¿Y qué hago yo? Claro, pues ahí no puedes hacer nada. Por eso, si es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es lo que nos recuerda la Santa Cena. Yo no puedo tener enemigos, yo no puedo tener resentimientos, yo no puedo tener humos de venganza. No, yo no puedo tener. Otra cosa es que necesite tiempo para arreglar ciertas situaciones que me han afectado mucho. Dice, yo necesito tiempo, perfecto, pero no puedes albergarlo durante tiempo y tiempo y tiempo, porque eso no está bien. Y en el futuro, pues es una bonita promesa que es la segunda venida de Jesús. Y aquí tenemos, digamos, un texto bíblico que nos lo recuerda. Que lea el siguiente. Inés. ¿No? Es que no veo casi la letra abajo. Es Y que os está digo, pequeña. sí, y os digo que desde ahora no beberé más de el fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ay, es que está muy Bueno, aquí hay una pequeñita la letra. promesa que Jesús nos hace, y es que cuando Él venga por nosotros, una de las primeras cosas que vamos a hacer es tener una Santa Cena. Y efectivamente, una Santa Cena, si lo miramos a nivel de iglesia, dices qué bonito, pero si lo miramos a nivel de redimidos, donde yo qué sé cuántos salvos puede haber, yo digo un número por decir un número, pero no sé, imagínate que haya 10.000 millones, que a lo mejor hay más, pero 10.000 millones de salvos. Es que hacer una Santa Cena con 10.000 millones de personas, eso va a ser un poco complicado. Humanamente yo creo que sería casi imposible, porque fijaos solamente en toallas, palanganas y tal, eso sería, en el aspecto de organización sería tremendo. Pero bueno, como ya entramos en otra fase diferente, donde Dios será el que gestione todo eso, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sabéis que una de las visiones que tuvo la hermana White, ella vio una mesa de plata que tenía muchos kilómetros. Sí. Y ella recalca una cosa, sin embargo, todos podíamos ver el final de la mesa. Es decir, que ahora tenemos como una limitación visual, ¿no? Vemos, pues yo qué sé, hasta 200 metros, o no sé cuánto podemos ver. Si cogiésemos una mesa de 1 kilómetro, ¿hasta cuánto veríamos? Pero no importa, decir, cuando estemos en el reino de los cielos tendremos la capacidad de ver incluso cientos de kilómetros, o no sé si más. Y lo veremos, digamos, todos veremos, los que estemos en un principio, veremos el final. Bueno, otro aspecto de la Santa Cena es por qué la Iglesia Adventista celebra la Santa Cena cada 3 meses. Cuando hablo cada 3 meses, pues fíjate, si hablamos de la pandemia, pues hemos estado todo el tiempo de la pandemia sin Santa Cena. Pero en condiciones normales, cada 3 meses la solemos tomar. Bueno, quiero deciros que no hay ningún texto en la Biblia, ni ninguna cita en el Espíritu y Profecía que nos diga cada cuánto tenemos que celebrar la Santa Cena. El hecho de que lo hagamos cada 3 meses es que hace mucho tiempo se miró cada cuánto sería bueno hacerlo con el propósito de que la Santa Cena siempre fuese una celebración especial.
que el creyente lo viese como algo muy especial. Sabéis que lo que se hace todos los sábados se convierte en rutina, en hábito. Entonces se dijo, no lo vamos a hacer todos los sábados porque si no será una cosa normal y no puede ser. Y entonces se fijó cada cuánto lo tendríamos que hacer. Si lo hacemos cada año es muy poco, cada 6 meses también es muy poco. Y se creyó que 3 meses era una cantidad de tiempo que no era mucho, pero era suficiente como para que siempre se mantuviese la importancia del evento. Así que el hecho de los 3 meses es subjetivo, es una propuesta para evitar caer en la rutina, que no nos diga nada. La Santa Cena tiene un valor importantísimo y entonces siempre debemos hacerlo con ese espíritu de que es algo especial. Otra cosa, ¿quién puede participar? Para participar de la Santa Cena no se necesita estar bautizado. Es decir, la Santa Cena, y estoy hablando de la Iglesia Adventista oficial, porque hay comentarios a nivel de Iglesia de muchos tipos, pero oficialmente la Santa Cena no es una ceremonia exclusiva para miembros de Iglesia, es una ceremonia abierta. Así que cualquier persona adulta que venga de la calle, sea católico, sea evangélico, dice, oye, yo quiero participar, no hay problema en participar. Lo único que se requiere es que la persona que participe sepa lo que es una Santa Cena. O sea, que si la persona dice, oye, Cristo es mi Salvador y yo reconozco eso y quiero celebrarlo. Perfecto. Ahora, fijaos, aunque sea una ceremonia abierta, la recomendación para los padres adventistas es que sus hijos, que están en la iglesia desde siempre, no participen de la Santa Cena hasta que se bauticen. ¿Por qué esta diferencia? Porque entendemos que el que nace en la iglesia tiene que aprender a esperar a hacer ciertas cosas hasta que finalmente tome su decisión de entregar su vida al Señor. Mientras que la persona que viene de fuera, entendemos que nosotros, que no hemos tenido parte en su educación, ni sabemos un poco las luchas que tiene, no somos quienes para determinar, tú como no eres adventista no puedes participar. Nosotros no somos quienes para hacer eso. Sin embargo, con nuestros hijos sí que es bueno enseñarles que todo tiene su tiempo y que a veces a la hora de participar en algo se requiere cierto compromiso. Por eso la recomendación es que los hijos de adventistas no participen de la Santa Cena hasta que no se bauticen. Y la gente de la calle, sin embargo, pues cuando ellos lo decidan. Leemos este texto. Perdón, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es, cuando alguien viene de fuera con un corazón contrito y humillado, nosotros no somos quienes para decir tú no puedes participar. Así que este es un poquito el planteamiento que tiene la Iglesia en cuanto a la ceremonia de la Santa Cena. Bueno, hay algo, sin embargo, que debemos tener en cuenta. Vamos a ver qué dice Pablo. Siguiente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy bien, vamos a ver todavía el siguiente. David. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, fijaos que hay una condición que nos impide, o una situación que nos impide participar de la Santa Cena. Y estoy hablando ya dentro de los que estamos bautizados. ¿Cuál es esa condición? Sabéis que normalmente os digo el criterio que yo utilizaba cuando no sabía esto. Pues yo decía, pues según haya pecado, si durante la semana he tenido una buena semana, oye, que parece que con la ayuda de Dios pues me he portado bien, participaba. Si por lo que sea veía que había tenido muchas caídas o muchas cosas que estaban mal,
Yo no me he portado bien, así que no voy a participar. Y yo me imagino que este criterio, que era el que yo utilizaba, pues es un criterio que se utiliza en general. Sin embargo, cuando uno profundiza en lo que es la ceremonia, se da cuenta que el pecado no te impide participar de la Santa Cena. Es más, yo ahora digo todo lo contrario. Cuanto peor hayas sido durante la semana, más necesitas participar de la Santa Cena. Entonces, ¿qué es lo que nos impide participar de la Santa Cena? Vamos a leer el texto. Siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fijaos que aquí habla de algo que para el cristiano ya no es habitual. Fíjate que dice, si traes tu ofrenda al altar. Aquí está hablando de cuando un pecador iba al santuario en busca de perdón. Entonces llevaba su ofrenda al altar. Nosotros cuando vamos a participar de la Santa Cena, lo que vamos a pedir es el perdón, a recibir el perdón de Dios. Así que se aplica perfectamente el texto a nuestra situación. Es como si vas a ir a la Santa Cena y vas a pedirle perdón a Dios y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Es decir, no participes de la Santa Cena. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y pide perdón. ¿A qué se refiere? Fijaos, lo único que nos impide participar de la Santa Cena es tener un corazón duro. Imagínate que un hermano, pues no sé, te ha hecho una faena y te dice, lo siento, perdóname. Y tú le dices, no te perdono. Bueno, esa actitud negativa de perdón es lo que te impide participar de la Santa Cena, porque la Santa Cena es la búsqueda del perdón de Dios. Entonces, si tú no eres capaz de perdonar, entonces, por coherencia, deja tu ofrenda ahí, no vayas a pedir perdón a Dios, arregla primero la situación con tu hermano. Y una vez que tú ya le perdones, ven y pide perdón a Dios y Dios te perdonará. Ahora, imaginad una situación. Normalmente por eso se avisa con una semana de antelación, es decir, un sábado, si de la próxima semana tendremos Santa Cena. ¿Para qué? Para si hubiese alguna cosita, pues dices, oye, arréglala. Pero imagínate que tú has discutido con un hermano y te has portado mal, es decir, has sido duro con él y dices, oye, pues quiero participar de la Santa Cena, le voy a pedir perdón. Y resulta que has ido de vacaciones y no tienes opción de apagar el teléfono, en fin, no tienes opción de dar con él. Anda, ¿y entonces qué hago? Bueno, quiero decirte que desde el momento en que tú intentas pedirle perdón, significa que ya no tienes corazón duro. Y si no tienes corazón duro, puedes participar de la Santa Cena. Es decir, no le has pedido perdón porque no has podido, pero tu actitud era, tu deseo era pedirle perdón. Para Dios ya cuenta como que has solicitado el perdón. Y luego, cuando tengas oportunidad, cuando venga de vacaciones, cuando le veas, pues, oye, pídele perdón y ya está. Fijaos que esto es, aquí viene la importancia y la trascendencia de la Santa Cena. La Santa Cena es un mini bautismo. Es decir, cuando uno se bautiza, se le perdonan todos los pecados que ha cometido a lo largo de su vida hasta el momento del bautismo. Pero después del bautismo seguimos pecando, porque seguimos siendo tentados, seguimos siendo débiles, a veces no estamos cerca de Dios, nos alejamos y entonces pues caemos. Entonces, ¿cómo conseguimos el perdón los cristianos después del bautismo? A través de la Santa Cena. Por eso la Santa Cena es como la fiesta del perdón. Es donde el Señor vuelve a perdonarnos los pecados que hemos cometido después del bautismo. Vamos a leer el texto que tenéis aquí. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Fijaos que estas son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. En realidad aquí lo que Jesús estaba diciendo, vosotros que habéis sido bautizados, que estáis lavados, no necesitáis sino lavaros los pies, pues estáis todo limpio. Es decir, el bautismo
es una intervención milagrosa de parte de Dios. Te limpia por dentro totalmente. Y luego con el Señor, los pecados que puedas ir cometiendo, Jesús lo compara como se te han manchado los pies. Y entonces simplemente hay que lavarse los pies. Porque la Santa Cena te limpia todos los pecados que vayas cometiendo después del bautismo. Ahora, claro, aquí entramos en una pregunta muy interesante. Si la Santa Cena perdona los pecados, imagínate una persona de la calle, participa de la Santa Cena, se le perdonan los pecados, entonces si se bautiza después, ¿qué pasa? Porque en principio ya se le perdonaron los pecados con la Santa Cena, entonces el bautismo que limpia. Atención a esto. Una persona que participe de la Santa Cena pero no se haya bautizado, no se le aplica esto. La Santa Cena le servirá como para reconocer que es un pecador y que necesita a Dios. Pero no le limpia de pecados. Solamente limpia de pecados cuando aquel se ha entregado su vida al Señor a través del bautismo. Es decir, cuando Dios ha limpiado los pecados por el bautismo, entonces la Santa Cena actúa de mini bautismo y sigue limpiando pecados. Pero si la persona no ha hecho su pacto con el Señor, la Santa Cena no limpia pecados, solamente te sirve como un acicate, como un estímulo para acercarte a Dios y arreglar tu vida, para que te bautices y luego entres dentro del proceso normal que tiene todo creyente. Primero Dios te borra todos los pecados y luego la Santa Cena te va limpiando los pecados que vayas cometiendo. Y aquí terminamos. Así que comentarios, dudas, aportaciones. Gonzalo. Sí, quería hacer varias acotaciones, ¿no? Una de esas es la que usted mencionó de la hermana White. Y, Sí. y lo curioso es que ella se menciona en esa visión que pudo ver a todo el mundo. O sea, no solamente el fin de la mesa, sino que ella pudo ver a todas las personas. Y llama la atención que ella hace un comentario que vio frutas que nunca ha visto. Entonces, claro, yo me imagino que habrá visto ella frutas que para hoy nosotros son normales, pero que en aquella época en que ella tuvo la visión no eran conocidas allá en Estados Unidos. Y un ejemplo de eso es el kiwi, ¿no? Y así otras frutas, ¿no? Sí. La segunda cosa, con respecto a la ceremonia de la última cena que celebró el Señor. El Señor celebra la cena, la última cena, no precisamente el día de Pascua, sino el día anterior. Y el día anterior, Él celebra la Pascua y hasta donde yo he podido llegar, en esa cena no hubo cordero. La celebración que hacían los judíos después de la liberación de Egipto, ellos seguían colocando en la mesa hierbas amargas, un huevo sancochado que significaba el corazón del faraón endurecido, comían rábano, comían el matzá o el pan sin levadura, el vino, y ellos celebraban esa cena con cordero. Entonces, en esa cena, en esa última cena del Señor, no se hizo cordero. O sea, no se tomó en consideración eso porque el Señor sabía que iba a morir al día siguiente. Y por eso es que esa cena se hizo sin cordero, siendo Él el cordero, el sacrificio, ¿no? Por eso es que no solamente el tema del lavatorio de los pies que hizo Jesús con sus apóstoles, sorprendió a los apóstoles, sino que también ellos esa noche no comieron cordero. Y otra cosa importante es, ya igual dentro de mis investigaciones, la costumbre era que cada familia llevara un cordero de un año sin defecto que el sacerdote tenía que evaluar. Entonces, claro, como mucha gente viajaba muchos kilómetros y muchos días, prácticamente no llevaban ningún animal, sino que hacían el negocio en el templo. O sea, cambiaban sus monedas por la moneda local y con eso compraban corderos que ya estaban aprobados por los sacerdotes. Por eso es que estaban los cambistas y los vendedores ahí en el templo, ¿no?
Entonces, ¿qué hacían entonces los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que esos corderos asarlos, cocinarlos ahí en el altar de holocausto, sacrificarlos y entonces cocinarlos en el altar del holocausto. Y entonces las personas iban hasta donde estaban los sacerdotes y le decían, somos 5, somos 6. Entonces ellos le daban 6 cortes de carne de cordero. Entonces, en un registro que leía el año pasado, para poder darle esa cantidad de corderos a la gente el día de la Pascua, prácticamente tenían que sacrificar una gran cantidad de corderos. Y aparentemente en un registro que vi, comenzaban a cocinar esos corderos desde el miércoles, o sea, 2-3 días antes. Y estaban, aparte de los sacrificios y los holocaustos que hacían diario, cocinaban esos corderos y entonces para que la gente pudiera tenerlos listos para la cena, ¿no? El otro comentario que quería hacer... Oye, espera, Gonzalo, ¿por qué has dicho que Jesús celebró la Pascua el día anterior a la Pascua? Exacto. Eso no lo he entendido. No he entendido eso. ¿Qué quiere decir eso? Es que el día de la Pascua era el viernes. Era el viernes el día que él muere. Sí, pero en realidad, si tenemos en cuenta que el día empieza con la puesta del sol, diríamos así, ¿no? Sí. Si en aquella noche ellos participaron prácticamente en la Santa Cena, ¿no? De hecho, no se puede decir que a cierta hora, pues, estuvieron, no, porque las preparativas... Cierto, pastor, me equivoqué, es cierto. Ah, vale. ¿Sabes? Vale, es que yo, claro, al decir eso, porque yo creo que era el jueves por la noche, comenzaba la Pascua. Correcto, pero cuando decimos jueves por la noche, ¿ya en qué día estamos? Según... Sí, es que tenía la nota, la leí mal. Lo que pasa es que en la costumbre, la única cena que ellos hacían de noche era la Pascua. Sí. Claro. El resto de las cenas eran en las tardes, a las 5 de la tarde, antes de que se ocultara el sol. Sí. Cierto. Esa fue mi confusión. Vale. Sí. Pues nosotros tenemos el concepto bíblico del día desde cuando empieza, ¿no? Porque ese día fue tan ajetreado, tan cargado, ¿no? Empezando de aquella noche, ¿no? Que continuó con la vigilancia de Getsemaní, con el arresto, con pues, un día que tuvo la cumbre, digamos así, ¿no? La guinda del pastel con la crucifixión, ¿no? Con la muerte en la cruz. En aquel día todo se iba a cumplir, porque ellos pensaban que el siguiente sábado, que era un día vinculado a este día, y era un día totalmente distinto, grande, como decían ellos, ¿no? Pues, pero ya el verdadero sacrificio se había cumplido. Sí. Él había perdido todo su significado. Así es, es que estoy revisando otra vez y sí, ellos llegaron al aposento alto en la tarde del día anterior para hacer la cena en la noche, porque es como le digo aquí. Y una cosa. Perdón, Emilio. Entre las 2 tardes. ¿Sabes? La Pascua entre las 2 tardes. Ahí había de pasar todo esto entre las 2 tardes. Sí. Y aquí estoy revisando la nota y el tema es que en la única cena que hacían los judíos en la noche era la cena de Pascua, porque el resto de las cenas era en la tarde, era antes de que se ocultara el sol. No nos olvidemos. Sí. No nos olvidemos. Disculpe, sí. Sí, no nos olvidemos que escoger el cordero para las fiestas, pues tenía que hacerlo cuanto antes, desde el día 10. ¿Nos acordamos? Correcto. Y en realidad esto ocurrió cuando en el consejo, en el Sanedrín,
se escogieron el Cordero para la Pascua. La nación, ellos que eran la espuma de la nación, escogieron a Cristo. Cuando Caifás de forma profética se levanta en el Sanedrín diciendo que vosotros no sabéis nada, a la hora de decir, a ver, traed soluciones, ¿qué hacemos con esto? Porque después de la resurrección de Lázaro decían, no, ¿qué hacemos? Que esto hace muchos milagros y vendrán los romanos. Tenemos que hacer una cosa. Oh, a ver, espero soluciones por parte vuestra, ¿no? Y ninguno trae una solución viable. Se levanta él ahí vosotros no sabéis nada. No es mejor escoger que perezca una persona que una nación, ¿no? Entonces escogieron conforme a la profecía bíblica, escogieron aquella noche a Cristo como Cordero de Dios, como lo había profetizado incluso Juan el Bautista. Muy bien, continúa, Gonzalo. Sí. No, sí, gracias. No, y me disculpan la confusión, ¿no? Es que mi letra es muy buena. No, y el otro tema es que a veces nosotros como familia celebramos la Santa Cena en casa. Entonces nos reunimos los 4, entonces, sobre todo en sitios donde no tenemos iglesias cerca, entonces la hacemos de manera trimestral y nos lavamos los pies unos a otros, comemos Esperanza prepara un pan sin levadura, y hacemos el rito, ¿no? Entonces, y yo dirijo la ceremonia y se le explica a los muchachos qué es lo que significa todo eso, ¿no? Para no perder, porque a veces uno por la situación y donde uno se encuentra pasa mucho tiempo entre un espacio, entre una cena y la otra cena, y el Señor lo dijo, haced esto en conmemoración mía las veces que quisierais, para uno estar añorando esa segunda venida, ¿no? Lo otro sí, efectivamente, hay muchas restricciones en algunas iglesias todavía con respecto a lo tajante en quienes deben participar o no de la cena. Entonces, porque hay inclusive personas que sienten esa necesidad de hacer la Santa Cena, pero uno tiene el deber de explicarles qué significa para ellos si no están bautizados y qué significa para ellos, para nosotros los que estamos bautizados. Porque lógicamente cuando uno explica el significado de la Santa Cena, el lavatorio de los pies, que de hecho la Iglesia Católica hace el lavatorio de los pies, pero lo hace el Papa en Semana Santa y a 12 presos o a 12 mendigos, ¿no? Pero no es práctica en la Iglesia Católica. Entonces... Sí, lo hacen en la iglesia, el Jueves Santo. Sí. Inclusive hemos tenido en las amigos... iglesias, aparte del Papa, todas las iglesias... Sí. E inclusive nosotros el mismo 14 de Nisan hacemos la cena de la Pascua en casa, invitamos amigos que son católicos o de otras religiones y se les explica todo esto. Inclusive uno de ellos nos dijo, bueno, la próxima vez me lavo los pies con ustedes. Entonces, lo importante de esto es que uno pueda mostrarle a las otras personas el significado de esa última cena y que ellos sepan del por qué uno tiene que lavarse los pies, por qué uno tiene que hacer ese rito de humildad, el por qué uno tiene que recordar esa escena, porque el Señor fue muy enfático y Pablo, y eso es lo que él aprendió, que para mí lo aprendió, se lo enseñaron muy bien cuando estuvo en el tercer cielo con el significado, ¿no? Y que entonces, porque mucha gente ya sabe que uno hace Santa Cena en la iglesia y preguntan que por qué la hacemos y por qué es diferente a su iglesia y en su iglesia no lo hacen. Entonces, el por qué debemos hacerlo, ¿no? Eso era, pastor, gracias. Gracias, Gonzalo. Emilio. Sí. Oye, Juan, y terminaste con lo que dijiste, ¿no? Que el Jueves Santo también había iglesias católicas que lo hacían, ¿no? En todas las iglesias el sacerdote que celebra, pues coge a 12 personas y lo hacen en el altar, el lavamiento de pies. Como él había dicho, como Gonzalo había dicho, que solo el Papa, que incluso coge a presos, que efectivamente es así, pero en todas las iglesias también se hace, pero solo ese día.
El Jueves Santo solo. Gracias. Emilio. Sí. Me gustaría enfocar un poquito lo de la Santa Cena, como Jesús había tratado de preparar a sus discípulos, en general al pueblo, mirando, bueno, mostrando que su misión al fin y al cabo era ofrecerse a sí mismo para tener la vida realmente. Cuando él pues dijo, yo soy el verdadero pan que viene del cielo y que hay que comerlo, y que mi sangre es la verdadera sangre, el verdadero vino, ¿no? El que lo doy yo ¿no? Para el mundo como sacrificio. Si alguien no come esto y no bebe esto, pues no entrará en el reino del Señor, ¿no? Que no tiene vida en sí mismo. Nos acordamos que estas palabras fueron tan duras, tan fuertes para los que las escuchaban, que hasta incluso aquellas personas que habían seguido hasta ese momento y habían servido a Cristo, habían hecho una labor preciosa para la labor de predicación del Evangelio, ¿no? Dice que desde aquel momento, al escuchar esto, dejaron de seguirle, de andar con él. La Santa Cena, cómo estaba presentada, que representaba su sacrificio. Y ahora quiero desde aquí pues enfocar en lo que pasó en aquel aposento, en aquella tarde de jueves por la, ¿no? Tarde-noche, que hay quien cree, no voy a nombrar, quien cree que realmente ahí aquellos símbolos se transforman de forma real en el cuerpo y la sangre de Cristo, cosa que no es bíblica, que la Biblia no enseña esto. No es realmente, sino simplemente una simbolística, ¿no? Una representación y nada más, pero que siempre, ¿no? Recuerda, ¿no? Y tal como muy bien se ha presentado, recuerdan las tres cosas, pero de forma principal, la del pasado, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en el pasado en el Calvario, y otro acontecimiento en el futuro hasta que Él venga, su venida. ¿Sabéis que lo que dice Emilio? La Iglesia Católica. Sí, yo no quise, simplemente. Sí. Sí, yo entiendo, pero el problema que está en la Iglesia Católica es que sigue con el sistema de sacrificios, el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Por eso en las misas hay altar, hay sacerdote y hay sacrificio. Sacrificio real, porque la transustanciación es que el pan se convierte en cuerpo real y el vino en sangre, y se produce la muerte de Jesús. Claro, ¿por qué Emilio ha dicho que esto no es bíblico? Porque la Biblia dice que Jesús murió una vez para siempre. Exacto, muy bien. Entonces, claro, el replicar en cada misa la muerte de Jesús no está confirmado por la Biblia, porque la Biblia lo que dice es que Jesús murió una vez para siempre y para salvar a la humanidad. Entonces, no tiene sentido la transustanciación, por eso no es bíblica. Así que Jesús no muere cada día que se hace una misa, y cada vez murió una vez, y con eso salvó a toda la humanidad. No es necesario hacer. Por eso en el Nuevo Testamento todo el sistema ceremonial cesa, el sacerdocio cesa, los sacrificios cesan, los altares se terminan y aparece el sacerdocio de todos los creyentes. Sí. Y el epístola a los Hebreos lo explica de forma magnífica todo esto de lo que pasó y la unicidad del sacrificio de Cristo en comparación con cualquier representación. Muy bien. No sé si hay algún comentario más o alguna aclaración, y si no, pasamos a las oraciones. ¿Hay algún tema nuevo que queráis que presentemos al Señor? Bueno, todos los temas de coronavirus que tenemos en la Iglesia, que hay muchos, y muchos pastores también tienen,
Así que lo añadiremos a la lista. Yo leo un poquito todos los temas que estamos orando. Bueno, está José Miguel y que estaba el tema del tratamiento del cáncer. Primero comenzamos por el cáncer. Elizabeth Ramírez, que me ha dicho que tenía una cita con no sé quién, que no podía estar hoy, pero bueno, la verdad es que Elizabeth va muy bien. Ruth Chávez, Susana, Ángel Vega, Marisol, que es la mamá del pastor Josías, el pastor juvenil de Alenza, José Cócera. Bueno, pues ellos son por el cáncer. Luego, tema de enfermos, pues tenemos al pastor Puyol y Rosamari y su mujer, tenemos a Rosa y a José Miguel ahora por el coronavirus y añadimos a todos los que están pasando por él. Seguimos orando por Iris, también por Elizabeth González. Rachel, ¿tu hermano cómo va? Bueno, pues ya ha terminado la quimio y ahora está en casa y bueno, y está tranquilito. Bueno, seguimos orando también. Él tendría que estar dentro de los del cáncer, pero bueno, lo tengo aquí apuntado, así que oramos por él. Está también el tema de Consuelo. Está la madre de Carol. Está, bueno, Consuelo, también su familia, sus hijos, por la vida espiritual. Pili, pedíamos por Pili, por su nieto Gabriel, por sus hijos, por Adelaida. Luego también Julia en trabajo estable, por Francisco Catalá y Ferney, a propuesta de ella. También oramos por Juani, por Sara, por Alberto su hijo. Está Juan Pablo, Conchita el pastor Calonge. Está